la palabra de Dios con el corazón, converger las dos fuentes, la escritura y la experiencia espiritual. Hay otra práctica ya en las iglesias orientales, sobre todo en la ortodoxia, que es la oración de Jesús. ¿Ustedes han leído El peregrino ruso? Sí. Más conocen un poquito, ¿verdad? El hesicasmo, esa tradición, es un libro clásico de espiritualidad oriental. La tradición cristiana de Oriente ha desarrollado esta forma de oración contemplativa, llamada también la oración del corazón, centrada en la repetición del nombre de Jesús y expresada en esta fórmula, que había que pronunciarla inspirando y expirando. Es decir, acompasar la fórmula con el movimiento de la respiración, de entrada y de salida del aire. Sería así: Jesús, Hijo de Dios, inspirando, ten piedad de mí, sacando el aire y echando todos los demonios. Es una oración de confianza para echar todos los demonios fuera. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Se la ha llamado el corazón de la ortodoxia y está estrechamente ligada con la teología hesicasta, con los monjes, la teología monástica de Oriente. Los rasgos más característicos de esta oración son su simplicidad. Su práctica elimina los elementos discursivos, se hace simple palabra, una sola palabra, una monología, y al alcance de los más pequeños, hasta los analfabetos, ¿verdad? Simplemente es memorizar esta palabra y repetirla como un mantra infinidad de veces, de manera que hasta los analfabetos pueden orar. Y mirad, su contenido sí que se puede decir que es una esencia del Evangelio. Su contenido es esencial, puramente evangélico, porque esta expresión es la oración del publicano. ¿Se acuerdan? Aquel que no se atrevía a levantar los ojos, que se quedó atrás, dijo: Jesús, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Es la oración del ciego de Jericó: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. ¿Se acuerdan? Es la oración de la mujer cananea, la sirofenicia: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, de mi hija, ¿no? Cuando pide milagro para su hija. Es la oración de los 10 leprosos. O sea, no cabe duda que es una oración sacada del Evangelio. Y es una fórmula eficaz para orar en toda ocasión, continuamente. Incluso pues, cuando vamos dormidos en el autobús, en el metro, en el tranvía, para orar en todo momento. Para interiorizar el nombre de Jesús, acompasando su recitación con la respiración corporal. Inspiración y expiración. Bueno, pues también un ejercicio que podemos hacer, y es una oración contemplativa al alcance de todos. Bien, oración, disposición para la contemplación, ¿verdad? Años. ¿Puede ser con otra frase? No, esta es evangélica. Hay otras, ¿no? Ciertamente, Tessé, los hermanos de Tessé, ¿os suena Tessé? Sí, os suena, ¿verdad? Ven. Tessé es una colina en el sudeste francés, la Borgoña francesa, ya casi frontera con Suiza, con Ginebra, donde en los años 40 el hermano Roger, ya difunto, y algunos más iniciaron una comunidad monástica que no existía entre los protestantes. Lutero abolió toda forma de vida religiosa. Le parecía que era una arrogancia, una soberbia, ¿no? Querer conquistar los votos. Era una práctica súper rogatoria. Y abolió la vida religiosa. Después de 4 siglos, hermano Roger del Sé, Asturias, 5, van ahí, en el año 42, en plena guerra mundial, se instalan en Tessé, en esa colina, para vivir una vida ecuménica, para formar una pequeña comunidad entre todas las confesiones cristianas. Y así fue Tessé hasta el año 70, una comunidad ecuménica de ortodoxos, de católicos, protestantes, anglicanos, iba creciendo la comunidad. En los años 70, con la Revolución Juvenil del 68, ¿se acuerdan? Aquellos jóvenes utopistas querían conquistemos lo imposible, la imaginación al poder, ¿se acuerdan? De mayo 68 fue un desastre.
aquello acabó en el más absoluto fracaso. Los maestros de la sospecha llevaron a los jóvenes a un gran fracaso. Cuando digo maestros de la sospecha, digo Nietzsche, Freud, Marx, los que habían reducido la trascendencia más a opio del pueblo, a economía, clases sociales. Nietzsche, ¿a qué? A una pasión onírica, a una visión, a una ilusión. ¿Y quién es el otro? Freud lo mismo también, al inconsciente. Entonces, aquellos maestros de la sospecha llevaron a los jóvenes a un escepticismo brutal y se alojan entre sí. Y le piden a aquella comunidad que les hable del misterio, que los lleve a la contemplación, que sean para ellos maestros. Y el hermano Roger dijo esta frase: nosotros no somos maestros de la sospecha, nosotros somos servidores de la confianza. Qué bonita expresión, qué contraste, ¿no? Frente a unos maestros de la sospecha que acabaron derrumbando el misterio, ahora vienen unos servidores de la confianza. Y eso es la fe. Servidores de la confianza. Los jóvenes empiezan a llegar a tesir, y los hermanos tienen que cambiar su forma de orar. ¿Ellos cómo oraban? Pues oraban como todos los monjes, como lo oramos todos nosotros, con salmos, con el breviario, ¿verdad? Cantando salmos, un breviario que es larguísimo, 3 salmos, después una lectura breve, después... A mí no te quedas con nada. No te quedas con nada. 3 salmos. Y esos 3 en laudes, otros 3 en la hora intermedia, otros 3 en víspera, otros 2 en completa. Bueno, ellos simplifican. Y sobre todo en los cantos. Y utilizan los cantos repitiendo una frase bíblica infinidad de veces. Por ejemplo, la misericordia del Señor cada día cantaré. Es una frase de un salmo. Dios no puede más que darnos su amor, que es la frase de un místico. Nada te turbe, nada te espante. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Es una frase de San Juan de la Cruz. O la alegría de mi vida cantaré. Otro salmo. Y los jóvenes a través de esos cantos sintonizan. O sea, no hace falta muchas palabras para, digamos, conectar con la presencia de Dios que está en tu corazón. O sea, se puede elegir otra frase bíblica para cantarla muchas veces, los cantos de TC es así, pero digamos la oración del corazón, por excelencia, es esta frase. Perdonadme la digresión, pero no sé, así hemos hablado un poco también de otras presencias contemplativas. ¿Sí? ¿No? Y terminamos. Lo que hoy se está llamando, y es una forma también de contemplación, o vamos, de invitar a la contemplación, la oración en medio de la vida. Ayer hablamos de la experiencia de Dios en la vida diaria. Pues también, oración en medio de la vida diaria. A ver, ¿qué es esto? Más cercanas a la sensibilidad de hoy y a las preocupaciones actuales de muchos cristianos son las otras formas de oración en medio de la vida. Es la propuesta del padre Carrame, de Fernando Urbina, y sobre todo de los hermanitos de Jesús, de René Guarón, los hermanitos de Ricardo de Foucault. ¿Me suena, verdad? René Guarón escribió un libro que fue revolucionario en los años 70, seguro que lo conocen, En el corazón de las masas. No, en el corazón de las masas. O sea, cómo ser fraternidades orantes en el corazón de las masas. Cómo ser levadura en medio de tanta masa. Justamente ahí donde parece residir la mayor dificultad para orar, donde la vida discurre en unas circunstancias de trabajo agotador, de ambientes de ruidos, de prisas y ajetreos, ahí donde parece que es imposible orar, ¿cómo orar? ¿Cómo orar en el trajín de la vida, verdad? Uno de los rasgos característicos de Carlo de Foucault y de las fraternidades de los hermanitos de Jesús es llevar al corazón del pueblo cristiano la experiencia de Dios. Bueno, yo diría que esta peculiaridad es de todos, ¿no? El Carmelo teresiano también es esa su misión. ¿Y cuál es la esencia del carisma de las carmelitas misioneras de Santa Teresa? Mimi, ¿cuál es? Vivir la experiencia de Dios Y la otra, exactamente. Esa vocación, vivir la experiencia contemplativa con los más pobres y realizando con ellos los mismos trabajos,
les ha conducido a una forma de oración de otro estilo, lo que ellos llaman una oración sin límite, una oración desnuda, con todo el ser. ¿Os acordáis la oración de Carlos de Foucault? ¿Cómo comienza? Padre, me pongo en tus manos, hazme lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo. Es una oración desnuda, de despojo, de abandono, sin lío. Aquí estoy, heme aquí, Señor. ¿Qué quieres de mí? Y que aunque parezca representar una novedad respecto a las tradicionales escuelas de espiritualidad, en realidad reproduce admirablemente los rasgos de la oración de Jesús, tal como aparece descrita en los Evangelios. Os leo un texto de René Gualón, y luego me diréis. Se trata, dice René Gualón, a los hermanos que se escribían, de ir a Dios con todo nuestro ser. Y lo que nos lleva a Dios como conviene es la fe, la esperanza y la caridad. ¿Quién decía algo de esto? ¿No? La oración es ejercitar la vida que ora. Se trata de ir a Dios con todo nuestro ser, y lo que nos lleva a Dios como conviene es la fe, la esperanza y la caridad. Centrados en ellas, nos basta ejercerlas sabiendo que somos hijos de Dios, queriendo serlo, viviendo como tales y entregándonos como tales. El pensamiento y la reflexión pueden ayudarnos a tomar conciencia de nosotros mismos. Pero ¿qué facultad nos descubre nuestra condición de imagen de Dios y de hijos suyos? Para esto es necesario, y nos basta, ejercer vitalmente la fe, la esperanza y la caridad. ¿Veis? La oración centrada en la virtudes teologales. Ese ejercicio es ya una oración muy verdadera. El verdadero orante, el contemplativo, se pierde de vista a sí mismo. Que de vista me perdiese, decía Juan de la Cruz de Israel, ¿no? Se pierde de vista a sí mismo. Tiene su mirada vuelta hacia Dios y su oración es la mirada de pura fe, esperanza y amor. Sin otros añadidos de conciencia, de certeza, de sentimientos o de gustos. Es sorprendente la coincidencia casi literal de estas afirmaciones con la doctrina de San Juan de la Cruz sobre la contemplación. Coincidencia que indica dos cosas: que la contemplación es la puesta en ejercicio de la fe, lo que hemos hecho esta mañana, fide y actus, y por eso su estructura fundamental es permanente. Pero que la contemplación temporal, histórica, cultural de nuestro tiempo reclama también de los creyentes realizaciones de la contemplación que se correspondan con los del tiempo y la sociedad en los que vivimos. Es decir, que no hagamos, pues mira, la contemplación como los de Oriente, la contemplación como... No. La contemplación, que es la vida teologal, conforme a las circunstancias de nuestro tiempo y a la mentalidad de nuestras personas, de nuestros contemporáneos. Vaya rollo que le soltaste mañana. Pero nos queda lo mejor. Nos queda lo mejor. Es condiciones de la oración contemplativa y sobre todo la siguiente parte: aprender a orar contemplativamente. Hacemos un descanso de 35 minutos. Hay media hora.